¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa Salud y Educación, un programa de género educativo que aborda diferentes tópicos relacionados con el cuidado de la salud. Y hoy tengo el placer de que me acompañe nuevamente la doctora Estela Raciati. ¿Cómo estás, Estelita? Muy bien, Olga. Encantada de estar acá. Bueno, muy contenta yo también. La doctora Estela Raciati es médica especialista jerarquizada en psiquiatría y en psicología clínica. Primera especialista jerarquizada en Tandil, ¿verdad? Sí. Obtuve el título de especialista jerarquizada en 1997. Hace algunos añitos. Hace algunos añitos, bueno. Sí. Y la doctora se va a referir a un tema que es también bastante frecuente, relacionado con su especialidad, que son los ataques de pánico, ¿no? Se escucha mucho hablar de los ataques de pánico, por eso queremos hablar, encarar este tema como para definirlo bien, porque a veces se confunden la sintomatología. ¿Cómo podríamos definir qué es un ataque de pánico? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que define un ataque de pánico? Bien, el ataque de pánico no está clasificado en el manual de diagnósticos de psiquiatría como una entidad aparte. En realidad es una manifestación de los cuadros que se presenta en realidad en los diferentes cuadros de ansiedad que un individuo puede tener, que son muchos: trastornos de ansiedad generalizada, fobias, obsesiones. El ataque de pánico se llama también crisis de angustia y es la aparición brusca de un episodio temporal, o sea, que no persiste en el tiempo, temporal, donde aparece una serie de síntomas que son vividos como muy traumáticos por el paciente. El paciente siente primero un aumento de la frecuencia cardíaca y palpitaciones. Como cuando de pronto estamos en el dique y vamos caminando y salimos a correr, nuestro corazón late más rápido, ¿sí? Y entonces sentimos, y esto es lo que el paciente evidencia como palpitaciones. Pero acá no son palpitaciones que surgen a partir de que uno cambia de actividad física o motora. Aparecen espontáneamente. Esto se acompaña, porque está todo el conjunto de la sintomatología reunida, se acompaña de una opresión precordial con sensación de falta de aire. No olvidemos que se llama crisis de angustia porque ¿de dónde viene o se origina la palabra angustia? Del alemán Angst. Siento que se me angosta. Entonces el paciente, al sentir el dolor o la opresión precordial y al sentir que le falta el aire, a pesar de que muchas veces está hiperventilando, porque con la hiperventilación dice compenso, esto de que me ahogo, el hecho resulta ser que yo no puedo respirar. Esto es lo que piensa el paciente. Suelen aparecer trastornos en el equilibrio, como mareos, y a veces el paciente puede desmayarse inclusive. Hay un sentimiento de desrealización o de irrealidad. ¿Cómo definimos esto? En psiquiatría, un sentimiento de desrealización quiere decir que es como una percepción de que yo saliera de mi cuerpo y fuese un espectador que me está mirando. O sea, yo me miro a mí mismo desde la afuera. Eso se llama despersonalización. Y desrealización es que estoy
con esa angustia, con esa taquicardia, con estos síntomas, miro a mi alrededor y desconozco el lugar donde estoy. O no lo reconozco. Bien. ¿Sí? Bien. A esto se suman algunas parestesias. ¿Qué son las parestesias? Sensaciones de hormigueo que aparecen en el cuerpo, sensaciones de entumecimiento muscular, como que los músculos se endurecen, y yo te diría la emoción, no sentimiento, porque los sentimientos son otra cosa. La emoción, que es la emoción más primitiva del hombre, que es el miedo. El miedo. ¿A qué se refiere este miedo? Imaginemos todo este cortejo sintomatológico: taquicardia, dolor en el pecho, sensación de desmayo, siento hormigas por el cuerpo, siento que... Bueno, el paciente termina pensando, orientado por ese miedo, voy a perder la razón, o lo que es peor, en este momento me muero. En este momento, claro, es miedo a morirse. Terrible. Muy importante. Bien. Por eso digo, se presenta bruscamente, de una manera temporal, pero este miedo deja en el paciente una impronta que después va a dar origen a otros síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? El paciente es llevado al servicio de emergencia, se descartan síntomas o patologías como pueden ser el infarto, que es lo primero que el paciente piensa, Claro. Y entonces, bueno, se hace el diagnóstico de trastorno de pánico. Pero el paciente obsesivamente piensa: ¿y esto cuándo se vuelve a repetir? ¿Y si realmente el médico se equivocó y mi problema es cardíaco? ¿Y si realmente en la próxima crisis me muero? O si voy a estar solo cuando me vuelva a pasar. En realidad, una de las cosas preocupantes para el paciente es también: me pasa todo esto y siento que nadie me va a ayudar, por eso también voy a morir, por todo lo que siento y porque nadie puede ayudarme en este momento. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a traer una pausa. Dejamos el suspenso para el próximo bloque. Perfecto, Olga. ¿Qué hacemos con esto? Muy bien. Bueno, en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Continuamos en este segundo bloque con la doctora Estela Raciati, que se está refiriendo a los ataques de pánico. Estelita, en el bloque anterior explicaste muy claramente la sintomatología, cómo podemos diagnosticar o qué ingredientes tiene que tener para definir esto es un ataque de pánico. Sí. También explicaste que el paciente, la persona se queda como con una impronta, como con algo. ¿Qué significa esto? Claro. A ver. Es decir, es tal la sensación de muerte del individuo que esto obviamente es vivido como un hecho traumático, percibiendo la emoción primaria, primitiva del hombre, ¿sí? Es decir, cuando éramos prehistóricos, la primera emoción que sintió el hombre fue el miedo por tener que enfrentarse a depredadores, a los peligros, por tener que proteger a la cría y a la mujer, ¿sí?
¿Qué pasa? La sensación de muerte y el miedo son tan intensos que el paciente vive con una preocupación constante de que este nuevo episodio o que este episodio que tuvo se transforme en episodios repetitivos. Claro. ¿Qué pasa? Suele haber muchas consultas al médico clínico y por lo menos a 2 o 3 cardiólogos, porque seguro que el primero se equivocó, seguro que el segundo en algo le falló, entonces quizá me voy para Mar del Plata a ver qué opina un tercero. Los exámenes salen perfectamente bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay un fondo de ansiedad, porque los ataques de pánico se ven particularmente en los trastornos de ansiedad y no se presentan aisladamente, por eso no se clasifican como una enfermedad determinada, sino como un episodio que puede aparecer en otras patologías, como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos, las crisis de ansiedad generalizada, las depresiones, los temores a los espacios cerrados, como las claustrofobias, las agorafobias, los temores a los espacios abiertos. Los temores a los espacios abiertos, donde el individuo empieza a sentirse ansioso, la ansiedad va increyendo, porque, a ver, convengamos lo siguiente, se forma un círculo importantísimo: ansiedad, taquicardia, dolor torácico, miedo, no puedo respirar, más ansiedad, bla, bla, bla. Entonces, obviamente el paciente le cuesta mucho salir de esa situación. Alimentando esa situación negativa. Exactamente. Bien. Además vos sentís que te pasa todo eso y no decís, ay, bueno, a ver, esto me está pasando porque estoy un poquito, el miedo invalida, un poquito ansioso. Claro, el miedo invalida y la persona se va incapacitando para exactamente. Las cosas, y es más, hasta familiares o laborales también, ¿no? Para exacto. sus actividades. Además, no se presenta aislado, se presenta junto a otros cuadros. Se presenta como un fenómeno que es temporal y que aparece bruscamente. Entonces el paciente no sabe cuándo va a volver a aparecer. Como esto es muy frecuente cuando el paciente hace cola en un banco o algo así, o en alguna institución X, es común que suelan acompañarse de lo que se llama un lazarillo. Es decir, voy acompañado de alguien para que si siento esto, me socorra. Para ese entonces ya ha consultado generalmente. Claro. Bien, ¿sí? Te quería preguntar, ¿cualquier persona puede tener un ataque de pánico o hay personalidades predispuestas para sufrirlo? Algo ya dijiste en este podríamos hablar de las personalidades que padecen mayormente de cuadros ansiosos. Bien. Y que no pueden gestionar adecuadamente su estrés o su ansiedad. Estas son las personas más predispuestas. Y dentro de los trastornos obsesivos, a ver, obviamente si un claustrofóbico queda encerrado en un ascensor, claro, como hecho frecuente, ahí está el determinante. Obviamente que empiece su ansiedad increyendo, no voy a poder salir de acá, me voy a ahogar, ¿verdad? Y aparece con ese quantum de ansiedad la crisis de pánico. Entonces, personalidades obsesivas y personalidades con características de ansiedad. Con ansiedad. Particularmente personalidades con características importantes de ansiedad que no pueden gestionarla, es decir, no pueden dosificarla adecuadamente. También personas que están sometidas a un estrés crónico, ¿no es cierto? Que bueno, el estrés crónico también sabemos que además de las enfermedades que produce trastornos de ansiedad. Pero bueno, el paciente suele volverse muy obsesivo con este miedo de volver a padecer una nueva crisis. Consulta y bueno, ahí se analiza el tratamiento. Bien. Y antes de ir al tratamiento de los ataques de pánico, ¿cuál sería a grandes rasgos la forma de tratar
estos trastornos de ansiedad que pueden llevar a un ataque de pánico? Bueno, los trastornos de ansiedad suelen tener un buen resultado con muchos tipos de terapias, especialmente las cognitivas conductuales. Hay también algunos pacientes que son más adeptos a la parte psicoanalítica, porque se supone que, bueno, que también los trastornos de ansiedad no aparecen en la edad adulta, ya aparecen desde los momentos que el niño nace y son descritos por Freud, ¿no es cierto? Pero bueno, además de las terapias psicológicas, el paciente, a medida que va progresando en la terapia, comprenderá cómo gestionar esa ansiedad, pero como en la depresión, no puede darse el lujo de volver a pasar por una experiencia donde él piensa, me muero. Claro. Entonces, el psiquiatra, ¿qué hace en ese momento? Una mínima dosis de ansiolítico, terapia individual, Claro. y casos de urgencia, ansiolítico sublingual. Bien. Vos tenés este problema en la cola del banco, te acompaña tu mamá, llévate en el bolsillo esto. Claro. Y esto prácticamente en un minuto corta la crisis. Bien. Y el paciente, y esto es importante porque cuando se repite un hecho traumático continuamente, hay más fijación y más temor. Claro. Si nosotros un día nos caímos en la calle, bueno, vamos a prestar atención, pero si un día nos caemos, y otro día nos caemos, otro día nos caemos, nos va a dar miedo de salir a la Claro. calle y nos Sí, vamos sí, a pensar que cada vez que salimos nos vamos a caer, sí, sí. por dar un ejemplo muy primario, por así decirlo, está ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Bueno, Entonces dejamos para el próximo bloque, si te parece, el tratamiento del ataque de pánico. muy ¿sí? bien. En un ratito continuamos. Gracias por acompañarnos. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@speedy.com.ar. Continuamos en este tercer bloque con la doctora Estela Raciati, que se está refiriendo al tema ataques de pánico. Y bueno, tenemos que cerrarlo ya el tema, Estelita. Sí. Con el tratamiento y bueno, ¿cómo podemos orientar a las personas que tienen esta predisposición por sus trastornos de ansiedad para que vivan más saludablemente? Claro. Bueno, habíamos hablado de la terapia psicológica. Habíamos hablado del rol de algún ansiolítico por la dificultad de poder dosificar o gestionar estos estados de ansiedad que se presentan en este paciente con tanta frecuencia. Bien. Hay un tratamiento que también es muy efectivo para las crisis de pánico que tiene que ver con la medicación antidepresiva. ¿Sí? Esto hoy día está inclusive recomendado o sugerido por la mayoría de los farmacólogos de importancia. Pero bueno, siempre digo, al individuo hay que considerarlo como un ser holístico, ¿no es cierto? Es decir, no estamos medicando un sentimiento, una sensación, una ansiedad, estamos medicando a una persona cuya parte psicológica está íntimamente relacionada con su parte física. Claro, somos totalmente. un todo que hace un continuo intercambio. Entonces, a ver, van a ayudar determinados hábitos de vida también. Pacientes que son muy obsesivos con su trabajo, bueno, hay que empezar a dosificar el trabajo dentro de lo posible o poder destinar en los fines de semana o en los momentos que no se trabaja tiempo a los espacios de esparcimiento. Claro. ¿Qué puede ser un espacio de esparcimiento?
Bueno, pueden ser múltiples, ¿no es cierto? O sea, un esparcimiento quizá es ir a ver una obra de teatro, Claro. ¿sí? Pero yo creo que el esparcimiento más sano es el contacto con la naturaleza, ¿sí? Y en nuestra ciudad, que tenemos la Que sierra, tenemos 5 de minutos. pronto, bueno, paisajes hermosos, incomparables, somos visitados de todos los lugares de la Argentina para ver el Por paisaje eso. de Tandil. Entonces, el salir, hacer una caminata, ver de pronto los cerros, ver de pronto el celeste del cielo, el verde de los árboles, el sol. Es decir, todo esto ayuda muchísimo, ¿sí? La caminata de por sí es una actividad física. Activamos la circulación, aumentamos la oxigenación cerebral, hacemos que nuestro cuerpo y nuestros músculos aumenten en su volumen y que tengan un intercambio de metabolitos adecuado. Sí, formamos endorfinas. Exactamente. Cambiamos la Y síntesis de otros particularmente neurotransmisores. surge como consecuencia de esto la secreción de endorfinas, que son las que estimulan Sí, están el humor. presentes en el bienestar. Exactamente. Bien. Otras técnicas de relajación psicofísica para disminuir la ansiedad. Hay algunas técnicas que son muy rápidas de realizar y que consisten en realizar inspiraciones profundas, llevar el aire al abdomen, con una respiración abdominal como la que tienen los bebés, ¿sí? Entonces, que se practica también en el yoga. Inspirar, inflar la panza y realizar la expiración por la nariz 2 o 3 veces. Esta técnica hace que el hemisferio izquierdo se debilite un poco, que es el intelectual, donde calculamos, sacamos números, sacamos cuentas, etcétera, etcétera, y se estimule el hemisferio derecho, que es el más creativo, que nos permite imaginar, que nos permite crear. Entonces, 2 o 3 de estas respiraciones, más 3 o 4 de respiraciones tranquilas hechas solamente a nivel torácico con expulsión de aire por la nariz, son tranquilizadoras. Se pueden practicar 2 veces por día. Otras terapias que se pueden considerar alternativas y no por eso menos importante, porque yo siempre digo, todo aquello que ayude al paciente es terapéutico. Por supuesto. ¿Sí? El otro Y que día... el paciente le tenga confianza. Exactamente. Tenga una adherencia para hacerlo. Puede ser terapéutico tener ganas de reunirse con amigos con los cuales uno lo pasa bien. Eso Ahora, es puede ser también. terapéutico hacerse un masaje relajatorio. Puede ser terapéutico el Reiki. Puede ser terapéutico Leer un libro. leer un libro como actividad, pero básicamente con el fin de calmar la ansiedad, la meditación. Buscarse un espacio con un mantra, con una música repetitiva que nos lleve de pronto a poner la mente en blanco o a imaginarnos cosas positivas que pueden estar dentro de nuestro organismo e imaginarlas como sanadoras, o fuera de nuestro organismo que nos gusten y que de pronto nos hagan sentir bien. Un paisaje donde yo me siento tranquilo, donde quizá a la orilla del mar percibo el sonido del mar, el contacto de mi cuerpo con el agua en la orilla, ¿sí? Está todo dentro de nuestra imaginación, pero bueno, es decir, esto genera emociones positivas en el individuo y además hace un corte del estado de ansiedad, porque el ansioso es muy pensante, es muy, uy, bueno, pagué la cuenta, uy, bueno, tengo que hacer la comida, uy, bueno, tengo que lavar la ropa, uy, los chicos tienen que llevar tal material a la escuela, uy, bueno. Entonces, un momento de relax y un momento importante de aprovechamiento del tiempo libre durante los días o durante la jornada no laboral
para calmar esa ansiedad. ¿Sí? Porque todo ayuda. Ayuda el psicoterapeuta, ayuda la medicación, pero ayuda una vida sana también. ¿Sí? El sentirse bien con una buena alimentación, el dar un paseo, el disfrutar de la calidez del sol, el disfrutar de un cielo celeste, ¿sí? Es decir, muchas cosas. Y también estaba pensando en meter un bocadillo que tiene que ver con lo mío. También la intimidad y el hacer el amor. También por supuesto. Lo agrego, porque muchas veces veo que cada vez más veo en el consultorio personas que están más desapegadas desde el contacto íntimo y se acostumbran a eso y no buscan una solución. Y es tan importante. Sí, es que desgraciadamente, Olga, para el bienestar general, ¿no es Olga, cierto? Desgraciadamente hemos naturalizado los malestares. Exactamente. Cosa que es un error gravísimo. Si la gente se acostumbra a estar trabajé mal. mucho y me duele la cabeza. ¿Es natural? No, no es natural. Si te duele la cabeza, algo está pasando. Si por alguna manera evitas la relación sexual, si de alguna manera la evitas o rechazas a tu pareja, no es natural. No es natural. Algo está pasando. Algo está pasando y hay que buscar una solución para recuperar ese bienestar. Hay que buscar ayuda. Claro que sí. ¿Sí? Bien. Bueno, Estelita, se nos va el tiempo, así que dejaremos pendiente para otro programa. Bueno, cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias. Encantada. Por estar presente con este tópico. Y bueno, ya sabés que estás invitada para otros futuros programas. Bueno. Y gracias a todos ustedes por la compañía semanal. Quisiera agradecer especialmente a María Peinados, a Maya González, mi maquilladora, al Hotel Plaza, que siempre me facilita el espacio para grabar este programa, a todos los auspiciantes y fundamentalmente a todos ustedes por acompañarme. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos.